rápidamente. Maestro Víctor, no lo saludé. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gusto saludar también, como siempre. Unos segunditos. Nomás. Unos segunditos, por favor. Vamos aquí a hacer. Y muy bien, pues estamos ya iniciando esta conferencia con el doctor Roberto Dancing. Estamos en este momento ya, están llegando todas las personas que están inscritas en esta plataforma, pero también estamos transmitiendo a través de lo que es Guadalajara por la Paz, y estamos transmitiendo al maestro Víctor Sánchez, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, está transmitiendo también a través de su página. Bienvenidos a todos, bienvenidos los que se están integrando ahorita en este momento. Por favor, les pedimos que sus micrófonos los mantengan cerrados para que podamos dar inicio. Y bueno, pues decirles que estamos recibiendo personas que nos ven de toda la República Mexicana, pero también de Estados Unidos. Muchas personas interesadas por esta conferencia que se titula De la violencia a la educación emocional y la cultura de paz. Sin duda, un tema bastante relevante y un tema de mucha importancia, sobre todo en estos momentos de pandemia, en estos momentos que estamos atravesando por situaciones muy complicadas. Pues bienvenidos a todos los que se están integrando, bienvenidos a todos los que ahorita están viéndonos a través de la página de Facebook. Les pedimos por favor que puedan apagar sus micrófonos en este momento. Todos les pedimos por favor que puedan ahora sí que cerrar micrófonos para que esto pueda fluir mucho mejor. Quiero decirles que en esta conferencia pues nos acompaña lo que es el extraordinario doctor Roberto Dancing. Muchos de ustedes ya lo conocen su trabajo, y pues ¿quién mejor para hablar de cultura de paz que el doctor Roberto? Recordarles a ustedes que esta conferencia es posible gracias al secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, y bueno, pues que permite que el eje de educación emocional pueda traer hasta ustedes este tipo de conferencias. ¿Cuál va a ser la mecánica de lo que vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, el doctor Roberto Dancing nos estará hablando sobre este importante tema acerca pues de la paz, la educación emocional y cómo atravesamos por un momento de mucha violencia. Entonces serán 45 minutos y después de esos minutos habrá un momento para que él pueda interactuar con todos ustedes, así es de que les pido que puedan dejar sus comentarios y todo lo que quieran hacer llegar al maestro Roberto a través del chat. Ustedes aquí, quienes nos acompañan en la plataforma, tienen un chat, pero también en Facebook les pedimos por favor que nos dejen sus comentarios, se los debemos llegar al doctor Roberto Dancing. Y bueno, pues en este momento quiero ceder la voz a quien es, como yo les decía, pues ahora sí que el autor intelectual de todo este trabajo. Maestro Víctor Sánchez, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias, qué honor, qué gusto poderlos ver, escuchar esta tarde, y sobre todo que estamos de manteles largos, como se dice comúnmente, porque hoy vamos a tener una conferencia muy importante. El alcalde Ismael del Toro pues se ha volcado desde que llegó a la administración pública del Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, justo cómo enfrentar con un nuevo modelo lo que es la violencia. Y no creo que estemos tan errados, porque justo ahora también el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha planteado un nuevo modelo de seguridad, lo que es el modelo de justicia cívica, que implica terminar con un modelo represivo, un modelo de reacción en las policías preventivas, a pasar a un modelo de prevención en donde se involucre la sociedad. Y uno de esos ejes fundamentales, por supuesto, que es la justicia restaurativa, la mediación y la cultura de paz. Para eso, esta tarde tenemos
a alguien, un experto, alguien muy preparado con el tema de lo que es cómo prevenir este tema de la violencia, cómo atender la educación emocional. Y por eso estamos muy contentos, doctor Roberto Danzi, de tenerte esta tarde. Voy a leer un poco de su currículum, solo para que tengamos una idea clara de quién nos está hablando, quién nos va a compartir su expertise, sus conocimientos esta tarde. Él es el doctor Roberto Danzi. Él es parte de la Sociedad de Egresados del Instituto de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en trauma psicosocial del Centro Internacional del Trauma, Universidad de Missouri en Columbia. Es doctor en psicología indígena del Instituto de Salud Indígena de la Universidad de California en Sacramento. Él estudió una maestría en psicología transpersonal de la Escuela de Graduados de Boulder, Colorado. Él es psicólogo por la Universidad de Guadalajara. Algo de su mucha y vasta experiencia, es director de sabiduría cultural del Cultural Weismont Beaverton, Oregon. Ahí disculpen mi inglés, puedo darme una buena competencia con Peña Nieto, pero bueno. Es director también del Departamento de Salud y Cultura de la Universidad de Arizona, de la Facultad de Medicina, y en investigación ha participado en la Universidad Metropolitana de Londres con trauma psicosocial en lugares de guerra. Él también ha hecho estudios en Howard University de Washington, D.C., en estudios psicosociales, al igual que también ha hecho algunas investigaciones en el Center for Disease Control, Cultura y Salud Pública de Atlanta, Georgia. Recientemente, el año pasado, publicó, tiene 2 libros. Uno es Héroes Comunitarios, que lo pueden encontrar en Amazon, y el otro es Sabiduría Cultural en Amazon. Pues esto es un poco de su vasta experiencia que tiene el doctor Roberto Danzi. Por supuesto, ha participado en foros, en congresos. Muy recientemente yo tuve la oportunidad de escucharlo y de saludarlo en un congreso internacional que tuvimos acá en la ciudad de Guadalajara, y la verdad que tuvo un gran impacto en todos sus escuchas. Pues agradecidos, doctor, en nombre del alcalde Ismael del Toro, que a la distancia podamos tener la oportunidad de escucharte hoy utilizando las tecnologías. Y bueno, no sé si nuestra moderadora tenga algo más, o te dejo ya con la palabra para que te escuchemos. Yo estaré aquí también un tiempo escuchando, y bueno, estaremos al pendiente. Ya no podré estar al final con ustedes porque también tengo que estar en otras reuniones virtuales que nos demandan el trabajo, pero encantadísimo, agradecido a nombre de la ciudad de Guadalajara que puedas tú darte esta oportunidad y nos puedas compartir con tu generosidad esta tarde tus conocimientos. Gracias, doctor. Tienes el uso de la palabra. Gracias. Pues una alegría inmensa estar con ustedes y a través Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Danzi. Muchas gracias, secretario general, por estar aquí, por hacer posible este evento. Gracias por estas palabras. Y doctor Danzi, antes de pasar con usted, también darle la bienvenida al doctor Sergio Jasso, que está con nosotros y que también es parte de la coordinación del eje de educación emocional y que también hace posible este evento. Doctor Blas, gracias por estar aquí. Yo Doctor. Primero que nada quiero darle la bienvenida a todos ustedes, maestro Víctor, todo mi reconocimiento por su apertura y sobre todo su claridad en estos temas que son únicos en la República, y hay que decirlo, no porque estemos a un lado de con usted, pero lo he dicho en otros momentos, los temas de educación emocional son prácticamente únicos en la República Mexicana, en lo que estamos haciendo aquí en Guadalajara. Y hay que tomarlo esto mucho en cuenta, sobre todo por la gran ola de el pensamiento que se está transformando en el mundo. Lo comentábamos hace ratito con Roberto, que nos educaron en un modelo reduccionista en donde pareciera que todo lo material tenía que tener significado, y ahora nos damos cuenta que entramos a un mundo donde es un mundo relacional, donde ahora estamos en nuestra casa y tenemos que aprender a convivir con nuestra esposa, con nuestros hijos, hasta, fíjese, increíble, hasta con nuestro perrito tenemos que resignificar las relaciones que tenemos, es decir, con la naturaleza. Y desafortunadamente no nos educaron para eso, nos educaron para tener conocimiento, nos educaron para tener poder, nos educaron para tener control. Pero ¿qué pasa cuando ahora ya estamos en relaciones a partir de esta pandemia, en donde son relaciones donde ya no tenemos el control?
no tenemos el control de las cosas materiales, no tenemos el control de nuestra pareja que quiere que hagamos lo que él quiere, no tenemos el control de nuestro hijo, que nuestro hijo se pone rebelde, no tenemos el control de nuestro perrito que se va a la hora que quiere. Entonces todo esto nos lleva a pensar que tenemos que tener nuevas herramientas, que tenemos que tener nuevos conocimientos y tenemos que tener nuevas maneras de intervención, que es precisamente algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Darle valor a esa parte que no nos educaron para cómo manejarla, no nos educaron cómo hacer esto. Entonces, precisamente a nombre pues del ayuntamiento que está aquí el maestro Víctor, Roberto, mi aprecio, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te quedas con este público selecto que por cierto hay muy buena asistencia, entonces quiere decir que hay mucha expectativa de tu trabajo. Felicidades, Roberto. Muchas gracias. Adelante, doctor. Es una gran alegría estar en contacto con ustedes de esta manera virtual. Uno puede sentir la distancia eliminarse cuando hay presencia de corazón. Y los grandes maestros nos dicen que la meditación es presencia de corazón. Fíjate, unos creen que la meditación era pura cosa de cabeza. Ahora hasta los grandes místicos están evolucionando y nos vuelven a recordar que hay que bajar más de aquí a acá. Y la presencia de corazón nos lleva precisamente a establecernos bien con los pies en la tierra para seguir este camino, un buen camino, un camino que le llamaban los antiguos, un camino con corazón. Y por eso uno tiene que tener su corazón bien clarito y bien conectado con uno mismo y preguntarse cuando emprende algo, ¿tiene camino este corazón o no? Y si tiene camino ese corazón, hay que agarrarlo. Y si no tiene corazón ese camino, no importa dónde vaya, no nos va a llevar lejos porque perdemos al pasajero, perdemos al que vive y triunfa el de la apariencia. Y por eso el día de hoy vamos a reflexionar en la ciencia más importante para los tiempos modernos. La paz, ciencia. Y en español lo tenemos. Ahí está. Paz, ciencia quiere decir ciencia ¿de qué? De la paz. ¿Y por qué no nomás cultura de la paz? Pues porque nosotros a través de los grandes conocimientos hemos visto que hay 4 grandes dimensiones: conciencia, conducta, cultura y comunidad. Conciencia, conducta, cultura y comunidad. Unas son de dimensión individual y otras son de dimensión colectiva. Y para que haya cultura de la paz, tiene que transformarse la sociedad entera. Tiene que haber paz individual, familiar, cultural, social, ambiental, institucional, incluyendo gubernamental. Y a veces los gobiernos pues no cambian tanto, fíjate. Y por eso todos tenemos que luchar para que se pongan en alineamiento todos estos principios de la paz. Pero para una persona, tú siempre tienes la posibilidad, la oportunidad de practicar la ciencia de la paz. Y yo la vi en práctica. La primera vez que me abrió los ojos la ciencia de la paz, estaba yo en un teatro ahí en Plaza del Sol, querido Guadalajara. Estábamos viendo una película muy a gusto y de repente que siento que el piso se hace una ola. El piso se hizo agua, o al menos así se sintió. Yo dije, estos no son efectos del cine. Esta era una realidad y me entró inmediatamente un estado de ansiedad enorme y atrás de mí una persona gritó, terremoto, terremoto.
y al instante nos levantamos. Fue automático y yo nomás empecé a ver la bola y a seguir a la bola. Estaba la puerta bien chiquita que decía salida y ahí vamos todos a oscuras por ahí y al ir caminando, yo no sé, pisé una manita, dije, ay, alguien está en el piso. Y yo dije, no, vamos a caber por esa puerta y se estaban aventando todos y de repente se oyó una voz que dijo, alto, ya pasó, regresen a sus lugares. Y así, mira, como si fuéramos marionetitas, nos dimos la media vuelta y todos nos fuimos a nuestros lugares. Yo me senté y empezó a verse, ya regresó algo la luz y vimos que la persona que había hablado se fue adelante porque iba hablando todavía. Y yo dije, ha de ser un tipo enorme, de esos fuertotes, un superhéroe. Y nada, que era chaparrito y gordito y de lentes. Y yo dije, mira, este es el hombrezote aquel. Y chaparrito él nos dice, miren, ya pasó, es un terremoto y lo que más mata en terremotos no es el terremoto, es el pánico. Y cundió el pánico y por eso nos portamos de esa manera. Entonces todos ya sentados. Y luego dijo, ustedes jovencitos fuertes. Y yo pues rápido me paré. Yo era el jovencito fuerte. Y me dice, ustedes levanten a esos que están en el suelo, unos son viejitos. Ah, caray. Y yo fui y mis otros compañeros de fila empezaron a levantar cada uno al que le tocó y al final me tocó levantar a un viejito y él fue el que me dio la manita así todavía temblorina y me dice cuando lo levanto, ay, qué buen muchacho. Y yo por dentro dije, mangos, a lo mejor yo fui el que lo pisó. Porque uno en estado de pánico puedes hacerle daño a los demás porque ni conciencia tienes. Y perder la conciencia, perder el control, es algo que te lleva del pánico al pandemonio. Y esto viene también con la misma raíz de las pandemias. Nosotros hemos visto que este espíritu chucarrero de pan de los dioses griegos se sale y cuando sale puede hacer muchas averías. Y por eso los grandes sabios decían en pandemias o en situaciones colectivas de estrés, tenemos que cuidarnos del pánico y del pandemonio. Y en ese momento, cuando yo estaba viendo a este señor hablarnos en el cine, en el teatro, yo dije, mira cómo se controló ese señor y cómo nos pusimos todos en paz. Y luego unos ya se empezaron a ir y él dijo, bueno, vamos ayudándoles a los que necesitan ayuda a salir. Que salgan los viejitos y que salgan las mujeres y los hombres ahora sí, al final. Y yo dije, ay, pues quieres ser hombre, ahora sí demuéstralo. Y entonces yo ahí me quedé un ratito y ya me iba yo a salir, pero me entró la curiosidad. Yo dije, yo quiero hablar con ese señor. Yo quiero saber cómo le hizo. Es decir, cómo saber la práctica, cómo se puso él en calma y nos habló con tal conocimiento y sabiduría. Entonces me quedo y él se va un poco más adelante y él dice, bueno, yo quiero ver en qué termina la película y se queda él ahí y yo me quedé casi a la salida viendo al señor. Acaba la película, él va saliendo y dije, disculpe señor, ¿cómo le hizo usted para controlarse y salvarse usted y salvarnos a los demás? Y él me dijo, mira, mijo, yo descubrí hace unos años que yo no puedo poner a nadie en paz, yo nomás me puedo poner a mí en paz. Entonces, la primera lección de la ciencia de la paz es de que a la única persona que puedes poner en paz es a ti.
Y hay mujeres que las he encontrado con sus niños que me llegan y me dicen, cuídemelo, edúquemelo, hágale terapia porque me está volviendo loca. Y el niñito la mira así como, así te traigo, así te traigo. Y la mujer piensa, si él no se pone en paz, yo no tengo paz. Y desde ahí su perspectiva ya está errónea. El niño tiene 4, 5, 6 años. Ella ya tiene muchos más, pero no los usa. Entonces hay que vivir años, pero hay que aprender de los años y hay que saber que los niños aprenden la paz de nosotros y que no van a ser ellos los que se tienen que controlar para cambiar nuestro estado anímico. Entonces, lección universal número 1, tú eres la única persona que te puedes poner en paz. Pero una vez que te pones en paz, tú puedes compartir tu paz. Y la paz es una energía. Y la energía es contagiosa. La energía se pega. Y nosotros tenemos a personas que tienen tal poder que ellos y ellas se sintonizan en la frecuencia de la paz y te dan muchísima paz. Otra persona que conocí así fue mi abuela en Autlán, Jalisco. Ahí me la encontré. Ella tenía arrugas hasta en las arrugas. Y me miraba y se iluminaba el rostro. Me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo. Y yo a veces decía, ¿a quién está viendo mi abuela? Y yo decía, es a mí. Y toda esa atención, toda esa ternura, todo ese amor, lo daba a manos llenas. Y esta mujer fue también quien me enseñó la ciencia de la paz. Esta mujer me enseñó que había 4 tipos de niños, 4 tipos de maneras de ser. Y estas 4 maneras le venían de su tradición indígena ancestral, que afortunadamente para ella todavía la utilizaba y la practicaba. Porque en las tradiciones indígenas ancestrales tenían escuelas donde el currículum, antes de prepararnos para prácticas específicas en el Calmecac, te preparaban como un ser humano integral. Tenías que tener tú todos los principios esenciales para manejarte a 4 niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Esas 4 dimensiones las vemos manifestadas también en el gran maestro de la ciencia de la paz desde los tiempos ancestrales, que le llamaron Kukulcán los mayas y Quetzalcóatl los náhuatl y toltecas. Y le llamaban el señor Tamatecutli, que quería decir de los 4 caminos. Y los 4 caminos tenían que ver con los 4 rumbos, pero tenían que ver con las 4 dimensiones del ser humano: el cuerpo, las emociones, la mente y el alma. Y como tenía los 4 caminos así, lo representaban, decían, es la cruz, es el Señor de la cruz, como esta cruz que traigo en este medallón. Entonces, estos eran grandes maestros que nos dejaron escuelas, que nos dejaron tremendos, y nos dejaron estos conocimientos de las 4 inteligencias. Los niños eran tierra, agua, aire y fuego. El niño tierra tenía una visión física. Le gustaba que todo estuviera perfectamente ordenado antes de poder concentrarse. Ustedes los conocen, cuando crecen, ellos tienen sus escritorios y todo perfectamente organizado. Y cuando les cambias algo, te dicen, no,
No puedo pensar en este momento. Me hace falta mi libreta azul que siempre va hasta arriba. No tengo mi grapadora, no puedo hablarle a nadie. Necesito hacerlo de esta manera. Es decir, el control de su espacio físico les permite sentirse en paz. Ese es el niño tierra. Después venía el niño agua. El niño agua es el que se mueve por las emociones. Y estos suelen hacer cosas extraordinarias cuando se sienten en ese estado. Y cuando no están en ese estado de hacer cosas extraordinarias, hasta ellos mismos, si tienen conocimiento de sí mismos, tú les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, mírame y no me toques, porque ahorita traigo nomás una frustración tan enorme que voy a hacer puro trabajo, pero nomás de papeles. No quiero hablar con personas porque prácticamente estoy casi tóxico. Y cuando estas personas usan su conocimiento de su mundo interior, los científicos modernos le llaman inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional en el mundo, en los Estados Unidos, en el mundo pedagógico, la empezaron a estudiar hasta 1996 con Daniel Goleman, que les abrió los ojos en el sistema central que siempre había tenido nomás la inteligencia mental, que la hizo la Universidad de Stanford usando las premisas de Binet de Francia para medir nomás el coeficiente intelectual. Es decir, nomás se fueron con una sola inteligencia y perdieron el contacto y el apoyo a 3 otras inteligencias y maneras de ser. Imagínate, la educación oficial, histórica, burocrática, tenía solamente la premisa de inteligencia mental. De las 4 dimensiones del ser humano nomás estaban viendo una, es decir, el 25%. Cuando lo extendieron a lo emocional, dijeron, ya avanzamos, pero solamente al 50%. Les hacían falta las otras 2 inteligencias. Y afortunadamente para nosotros, nuestras tradiciones ancestrales y las culturas de sabiduría ancestrales siempre nos han hablado de estos 4 elementos. Entonces, además del niño tierra y del niño agua, que maneja las emociones, y hasta el día de hoy, el lenguaje popular, cuando vemos a alguien afligido que no avanza mucho, le dices, ¿cómo lo ves? Aguado. Y si le sube todavía más el agua, dicen agüitado. Y si tiene que sacarlo porque ya no puede ni ver, ahogado. Y para curarse del ahogo, la gente necesita practicar el desahogo. El desahogo. Es decir, sacar el exceso de agua, que en todas las tradiciones místicas simbólicas, el agua representa las emociones. Entonces, ocupamos a personas que sepan hablar bien el lenguaje tierra, el lenguaje físico y entender esta dimensión del ser humano. Y otros son muy expertos en manejarse al mundo que emocional, al mundo del corazón y la inteligencia emocional. Después está el niño, que es el número 3, el niño aire. Y este niño aire está en la cabeza y ese es el que utiliza la inteligencia mental tradicional. Yo soy maestro en muchas universidades aquí en los Estados Unidos. Ahorita estoy pensando específicamente en un curso que di en la Universidad de Arizona, la Escuela de Medicina, donde les pregunté a los jóvenes más avanzados
a los que ya estaban en programas de especialización, jovencitos brillantes, muchachos y muchachas, ustedes están bajo muchísima tensión. ¿Cuántos de ustedes están tomando algo para su ansiedad o su depresión, su frustración interna, su estado de angustia cuando tengan que enfrentar algunos exámenes o terminar su tesis? Todos, sin excepción, levantaron la mano. Ya después entramos en cosas particulares. Unos andaban en la frontera contemplando el suicidio. Y yo di un paso atrás. Yo dije, miren ustedes, y estos son los tipos más exitosos. Estos son los que van bien, estos son los que están alcanzando las máximas calificaciones. Entonces me di cuenta que habíamos utilizado un sistema de éxito tan excesivo que la gente perdió control de su propio bienestar. Y el bienestar tiene que ser nuestra ciencia fundamental, porque la paz nos ayuda a cultivar precisamente el arte y la ciencia de estar bien y del bienestar. Entonces, a los jóvenes, la mayoría de ellos que eran aire, los que están con la mente, tuvimos que hacer lo que indica Frederick Perls, el fundador de la ciencia psicológica de la Gestalt, la psicoterapia. Él les decía que era su grupo fundamental, que tenían que salir de la cabeza y entrar a los sentidos. Es decir, tenían que dejar el ruido mental, la concentración tan absoluta para salir de sí mismos, dejar de estar ensimismados. Y cuando están más chicos, decía que tenían algo que ya no se usa como clasificación, pero que existe, se llamó neurastenia. Y la neurastenia quería decir cansancio físico debido a la sobreestimulación mental. Y mira los niños de ahora, todos con sus juegos de video y ahora con el COVID aún más, se abarrotaron tanto la mente que prácticamente todos estos niños tienen neurastenia. Y su agotamiento físico no los lleva a hacer actividades físicas porque ya se sienten, ¿qué? Cansados, porque el conocimiento, la mente les dice, tú estás sobreestimulado, estás sobrecargado en tu mente. Y por eso tenemos que practicar el arte de cambiar de canales, de salir de nuestros mundos elementales, para trabajar en el equilibrio de nuestro ser total. Lo que también descubrieron es de que la alimentación ayuda mucho en el proceso de la armonía de nuestra energía física, emocional y mental, sobre todo con los que usan más la cabeza, los más inteligentes mentalmente. Ellos necesitan tomar una cantidad mayor de omega 3. Y el omega 3 se encontraba fundamentalmente en el salmón, en el búfalo y en una plantita que reinaba en México que se llama chía. Y los nutriólogos modernos nos dicen que la mejor dieta del mundo, la mejor dieta es la dieta azteca. Y así le llamaron aquí en los Estados Unidos. Bob Arnott, el investigador fundamental del grupo de CNN en el área de nutrición y de dietas, él dijo, yo las he visto todas, la mejor dieta es la dieta azteca que utiliza como elemento fundamental la chía. Y la chía tenía una propiedad extraordinaria porque te daba la serotonina.
que te levantaba precisamente del agotamiento y la sobreestimulación. Es como la buena gasolina o la buena energía para la mente. Entonces, una cucharadita de chía en las mañanas les ayuda muchísimo a establecer lo que necesitan de serotonina y además que quema el exceso de grasa que se acumula, sobre todo en la cintura, debido al estrés o la tensión. Es decir, la chía es una de las plantas milagrosas, maravillosas, que hay que volverlas a poner en circulación, principalmente para todos, pero sobre todo para los que sean niños aire. Y por último, me enseñaba mi abuela, y lo he visto confirmado con muchas otras organizaciones culturales del mundo, estaba el niño fuego. Y el niño fuego le dicen así con el dedo chiquito, y el niño fuego era un niño que tenía una energía extraordinaria, que casi nunca paraba. Y mi abuela me dijo, Roberto, ¿tú eres un niño qué? Un niño fuego. Y los niños fuego teníamos también nuestras plantas y prácticas que nos ayudaban a encontrar nuestro elemento y la regularización de nuestra naturaleza. El niño fuego se tiene que levantar temprano. El niño fuego tiene que hacer actividades físicas intensas o si no, posiciones de poder. Nosotros en la tradición india les llamamos posición de poder. En la tradición de la India les llaman asana, como en las posiciones de yoga. Y con estas posiciones, en cuestión de minutos, uno puede regular y equilibrar su energía. Entonces, el niño fuego, además de levantarse temprano, hacer actividades físicas, tiene que eliminar el azúcar, porque el azúcar es gasolina y los niños fuego, pues con el azúcar se prenden aún más y nos encanta lo dulce. Y por eso decían que si somos mayores ya de 3 años, consumíamos la miel y la miel local. Y cuando consumes miel local, se te quitan las alergias. Y las alergias suelen ser un problema endémico de los niños fuego. Además, los niños fuego se les daban los 3 milagros y los 3 milagros eran 3 hierbas fundamentales. La hierbabuena, la manzanilla y el anís estrella. Y esos nos volvían a restablecer en nuestro orden de la paz y de la calma. Las artes marciales también fueron fundamentales para los niños fuego porque nos permitían hacer 3 cosas que en la escuela no nos dejan: gritar, correr y pelear. ¿Cuáles son las 3 cosas que nos meten en problemas en las escuelas regulares? Correr, gritar y pelear. Pero si te ponen en una escuela de artes marcial, prácticamente lo único que hacen es correr, gritar y pelear. Y cuando un niño puede hacer lo que está brotando dentro de él, que tiene una fuente de escape, olvídate. Yo me desarrollé en las artes marciales, las actividades de los golpes, pero después iba a mi otra escuela en donde yo ya estaba en Santa Paz. En Santa Paz, porque me permitieron sacar todo ese fuego en un espacio especial. Por otro lado estaba el biorritmo y había niños que estaban ya con un biorritmo de tener sus mejores ideas y disposición de aprender en las mañanas o durante el mediodía. Estos eran niños que eran solares y que tenían que ir a la escuela durante el día, durante las mañanas. Pero había otros niños que tenían otro biorritmo. Y estos niños, de su ritmo más tardío, no podían rendir bien yendo a las escuelas en la mañana. Por lo tanto, estos niños decían que no eran solares, eran niños lunares.
los niños lunares tenían que dormir harto en las mañanas, levantarse más tarde, ir a la escuela en el turno vespertino, porque la tarde y la noche eran sus turnos más elementales, más en acorde con su elemento y con su disposición. Es decir, que una vez conociéndonos a nosotros mismos y conociendo a las personas que nos rodean, teníamos que trabajar cada uno de nosotros nuestro elemento y conociendo ese elemento hacerlo entrar en armonía. Y es así como teníamos el equilibrio de los 4 elementos: la tierra, la inteligencia física; el agua, la inteligencia emocional; el aire, la inteligencia mental; y el fuego, que es la inteligencia de la energía. Ahora bien, teniendo conocimiento de estos 4 elementos, nosotros podemos entrar en armonía con el ayudarle a cada persona a descubrirse a sí misma, a descubrir cuál es su naturaleza y a seguir un camino que esté más en acorde con su manera de ser, es decir, de seguir ese camino con corazón. Cuando vemos las 4 dimensiones de la conciencia, la conducta, la cultura y la comunidad, vemos que es en ese orden que tenemos que hacer los cambios. El cambio fundamental empieza en la conciencia y después se aplica a la conducta y después se transmite y se refuerza con la cultura y por último se impacta a toda la comunidad. Y por eso tenemos esta interacción de estas 4 Cs que nos ayudan como un modelo ideal para conocer la ciencia de la paz y después de aplicarla a las 3 dimensiones claves que ahí van: la dimensión personal, la dimensión situacional y la dimensión institucional. Son 3 diferentes áreas. Uno empieza con la personal, pero si logramos tener influencia, se empieza a ser situacional. Es la situación y la situación ya la transformamos, como en el ejemplo del Señor en el cine que se puso en paz y nos puso en paz a todos. Esa fue la situación. Y por último está impactar la sociedad y cambiar al gobierno y cambiar nuestras instituciones, hacer las instituciones de paz. Como es el caso en los Estados Unidos, donde está la presión que ahora están aboliendo la policía, fíjate, en algunas ciudades, porque hicieron ellos cambio de conciencia, vieron el impacto en la conducta, vieron el daño a la comunidad, empezaron a enriquecer las experiencias de la comunidad total y ahora se está viendo una gran presión para transformar ya no al individuo, ya no la situación, sino las mismas instituciones. Y es ahí donde se tiene el mayor poder. Es precisamente con gente de gran valor que aquí también se puso mucha presión, con la cual ya un juez les dio hasta el día de ayer para dejar libres a los niños que han puesto en las jaulas aquí en este país, con la acción más destructiva de terror psicológico para los niños que se han hecho en toda la historia aquí. Y es la gente que ha puesto toda esta presión hasta que las mismas instituciones, los mismos jueces están usando ese poder para decir hay que parar hasta los tipos de mayor poder político de un acto criminal, de un acto que las mismas Naciones Unidas clasifican de terrorismo, terrorismo de Estado. Y ese es el cambio cuando ya el mismo Estado se le pone presión para cambiarlo desde afuera y desde adentro. Por eso los agentes de cambio son células vivas que nos ayudan a sanar al organismo individual, situacional
y en los grados más elevados, institucional. Históricamente todavía nos acordamos de Marco Aurelio, que él se cambió primero él, después su situación y después su institución, porque él era el emperador de Roma y le tocó lidiar en su reino, en su poder durante el tiempo que le tocó ser emperador, con una pandemia, la pandemia de otro virus corona que le llegó en el año 165 y él viajó. Primero puso en paz a la gente de Roma y después a toda la gente de su mundo conocido, y por 15 años con el doctor Galeno implementó programas de protección. 15 años luchó contra la plaga y en el último año, ahí en el Danubio, con los alemanes, que era la última concentración, ahí estaba luchando Marco Aurelio, que le quitó el dinero a los ricos para dárselo a la gente que lo necesitaba. Ahí dio su vida cuando acaba la plaga. 15 años se lo llevó y ahí murió Marco Aurelio. Uno puede ir a Roma y actualmente lo vemos en el caballito, ahí está Marco Aurelio, y ese caballito tiene ahí cerca de 2000 años, desde 185. Y han llegado muchos grupos que han llegado ahí al imperio para posesionarse de cosas, fundieron prácticamente todas las otras estatuas, pero la única estatua que no derribaron ni fundieron fue la de Marco Aurelio. Y cuando les preguntaban, oigan, pues ¿por qué no fundieron esta estatuita de este caballito? Y todos dijeron, es que ese es Marco Aurelio. Y Marco Aurelio vio por el bien de todos nosotros. Él vio por el bienestar universal. En el mismo espíritu de Quetzalcóatl, que pudo establecer un gran reino de paz y armonía, y esas leyendas nos duran porque fueron verdades en su tiempo y nos marcan qué es lo que puede hacer uno cuando enfrentas situaciones de alto riesgo, de alto daño, de alta destrucción. Tienes que mantener la paz y la serenidad. Y cuando tienes esta serenidad, puedes tú enfrentar las cosas que puedes cambiar, puedes aceptar las cosas que no puedes cambiar y cultivas la Sofía, la sabiduría, que está representada por la Minerva, Atena. Ella, la sabiduría para discernir la diferencia. Y ahorita, antes de entrar en la fase de las preguntas y las respuestas, quiero compartirles esta canción, porque cuando uno quiere decirlo todo, no hay como una canción que nos habla de la paz. Por las calles del mundo anda un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si alguna vez le miras, cruzaré en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Higuitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Higuitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Por las calles del mundo camina una muchacha, lleva todos los daños sobre la piel. Si alguna vez te pide encender su cigarro, pregúntale qué busca
y te dirá, miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, se le sobra un poquito, démelo a mí. Por las calles del mundo camina un hombre anciano, lleva todos los años sobre la piel. Si alguna vez lo miras con las palomas, pregúntale qué busca y te dirá, miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Gracias, gracias. No, pues todos miguitas de ternura. Y llegamos a la Doctor. parte de las preguntas. Excelente, doctor. Muchas gracias por esa letra tan hermosa que nos transmite en este momento. Y pues bueno, es momento de algunas preguntas porque todos queremos seguir escuchando al doctor Roberto, pero también es importante ustedes qué piensan, qué opinan. Yo sé que hay muchos colegas psicoterapeutas, psicólogos, sé que hay personas aquí de la fiscalía, nos están diciendo aquí en el chat que hay personas de diferentes profesiones, personas que se dedican a algo tan importante como es la administración de justicia, lo que es el tratamiento con personas. Entonces es muy importante que podamos también escucharlos a ustedes, aprovechar el conocimiento del doctor Dancing y pues saber él qué opina, él qué nos puede decir acerca de la cultura de paz, educación emocional y bueno, pues esta cultura de violencia, como ya lo dijo el doctor Roberto, pues hoy lo que necesitamos muchas veces está limitado. Expresarnos a los niños es una constante limitación. Entonces, bueno, pues ya nos están llegando por aquí, doctor, los primeros comentarios para interactuar y antes, pues decirle que está recibiendo muchos saludos y está recibiendo también felicitaciones de aquí de la República y de Estados Unidos. Tenemos también a alguien por aquí, algunos familiares de parte de usted que también pues lo están aquí siguiendo. Y bueno, pues dice aquí que dice Aldo Sánchez que agradece la charla. Dice, quisiera preguntar, aquí vamos a ver, dice, quisiera preguntar ¿qué opinas sobre la ingesta de drogas, alcohol, tabaco, alucinógenos, etcétera? Y además, sí, hablando sobre dietas, ¿qué opina del veganismo, doctor? Claro que sí. Vámonos por partes. La primerita, mira, nosotros hemos visto que cuando la gente está consumiendo drogas, generalmente es porque hay otro factor que las está llevando a la exploración y al abuso de las drogas. Unas de ellas han sido enfatizadas últimamente por las personas que han tenido muchos años de trabajar en el área de adicción. Y ellos han hecho un gran estudio de la conexión que existe entre la adicción y el trauma. Es decir, hay gente que puede consumir y entrarle a las drogas de manera exploratoria, pero no se quedan ahí. Tuvieron su experiencia, pasaron y se metieron ya después en otras cosas y no les hizo gran cosa esa exposición. Sin embargo, hay otras en donde la droga misma empieza a consumirlos a ellos como si fuera un virus y a tomar posesión totalmente de su ser hasta quitarles la voluntad.
Y es aquí donde el gran psicólogo, psiquiatra Carl Gustav Jung tuvo uno de sus pacientes que era adicto al alcohol y Jung le dijo, ¿sabes qué? Lo único que te va a funcionar es que trabajes con otro ser humano para que hagas comunidad, porque esto solo no se va a poder quitar. Y otro factor, digo, vas a tener que buscar un paradigma que vaya más allá de tu propio ser, algo más grande que tú. Ellos lo tomaron como el espíritu y por eso se juntaron estos dos doctores y empezaron a sanarse y a hablar de su adicción. Fue así como surgió el grupo de AA, Alcohólicos Anónimos. Y tú los ves, es uno de los grupos más numerosos en el mundo, donde la gente suele entrar y trabajar de una manera personal, pero también colectiva en su labor diaria de sobreponerse a esta adicción. Nosotros hemos visto que la ciencia moderna lleva a una sobreutilización de las drogas. Entonces, los que más están distribuyendo drogas ahora ya no son los drogadictos tradicionales, son personas vestidas de blanco que trabajan en hospitales. Estos les empiezan a dar todo tipo de medicamentos y después las industrias farmacéuticas bombardean a la sociedad con anuncios diciéndoles: tenemos la droga, no importa cuál problema tengas, porque hay mucha ganancia. Y la gente ya está tan bombardeada que llega con su doctor y les dice: yo quiero que usted nomás me prescriba esta cosita que acaba de salir y me va a quitar todo. Y esta es una cosa que debería estar prohibida, está prohibida en grandes países del mundo, pero aquí en los Estados Unidos y en otros países de América Latina, la industria farmacéutica les está diciendo qué drogas comprar y muchas de ellas que ni las necesitan. Por último, los ancianos, ahora que hemos podido ver gente que llega ya a su tercera edad, tienen 1 de cada 3 problemas derivados del solo uso de las medicinas que les tocaban. Pero estas medicinas le llaman iatrogénesis, es el daño que causan las mismas medicinas tomadas a lo largo de toda una vida. Y por eso necesitamos que los médicos modernos y los que sanan en los tiempos modernos tengan una visión mucho más global y más larga del ser humano para ayudarle con su propio organismo y la sabiduría de nuestra propia naturaleza biológica, sobreponernos a gran parte de los retos que nos está dando el mundo moderno. Y por último, hemos estado viendo que algunas plantas que eran consideradas solamente como drogas están siendo reconocidas por sus propiedades terapéuticas. Unas de ellas era la marihuana, que antes todo el mundo nomás la criticaba y que ahora la hemos estado viendo, la están utilizando con grandes avances para resolver muchas otras complicaciones que antes las medicinas oficiales no podían atender. Por otro lado, estaban las plantas psicoactivas que utilizaban las tribus y los grupos indígenas tradicionales, y ellos sabían utilizarlas de una manera sana, de una manera efectiva. Pero cuando llegó la gente aborazada de decir: no, 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 yo nomás quiero este peyote, yo nomás quiero estos hongos, yo nomás quiero estas cosas, sin tener toda la sabiduría milenaria ancestral que tenían estos grupos sabios, entonces la cosa se salió un poquito fuera de equilibrio. Y actualmente una de esas plantas está dando ciertos resultados con grupos que habían estado adictos por muchos años y nada más los estaba ayudando, entre ellos el San Pedro cactus o ayahuasca. Está teniendo algunos efectos bastante poderosos y los están estudiando. El gran investigador Claudio Naranjo, que acaba de fallecer el año pasado aquí en Berkeley, fue uno de los que estuvo defendiendo el uso de esta planta, sobre todo de una manera efectiva y sana para manejar la adicción en algunos de esos casos. Entonces, en resumidas cuentas,
La adicción tiene una base en el trauma humano y no podemos atender nomás la adicción sin atender al individuo que está viviendo ese trauma. El veganismo, que era la otra, tiene sus cosas positivas el veganismo, fíjate que sí. Y sin embargo, hemos visto personas que han caído en un veganismo demasiado rápido, demasiado impulsivo y han descuidado su alimentación equilibrada. Yo lo viví en carne propia, mi Madre Santísima, ella tiene practicando yoga desde antes de que yo naciera. Y por hacer yoga y seguir una dieta primordialmente de veganismo, si ves a mi mamá y me ves a mí, hace 20, 30 años la gente me decía, es su hermana, es su hermana. Y ahora en mi última plática que me tocó dar en Arizona, estuvo una señora, vio a mi mamá, pero no sabía que era mi mamá, y me vio a mí y me preguntó, ¿es su hija? Y yo casi la ahorco a la señora y mi mamá va y la abraza. Entonces, si ves a mi mamá, ella ya, su edad sigue siendo asunto de estado, no te va a decir su edad, pero si la ves, tú crees que es una mujer de muy joven. Entonces, la edad es bastante relativa y una cosa es cierta, los veganistas suelen tener una cierta energía muy poderosa, suelen tener una vida bastante equilibrada, ser un poquito más delgaditos y estar en un estado de conciencia mucho más pacífico. Mi mamá, por ejemplo, nos daba pura dieta veganista por 6 meses y nos poníamos flaquitos, pero muy pacíficos, pero con ganas de los bisteces, de la carne y todo eso. Regresaba mi papá y él estaba 6 meses ahí y lo primero que le pedíamos eran los bisteces y nos daba los bisteces, pero toda nuestra ropa ya no nos quedaba. Entonces ocupábamos ropa para los bisteces 6 meses y después salía toda la ropa grande y nos poníamos la ropa más entallada cuando mi mamá nos daba la práctica del veganismo. Entonces, busca tu camino, tu cuerpo mismo, tu naturaleza misma te va a decir lo que tú vas a necesitar, pero en grandes rasgos el veganismo, por las ventajas que tiene, nos ayuda a resolver gran parte de las tragedias que estamos viviendo con los cambios climáticos y el uso de las reses como lo estamos haciendo no es una de las causas fundamentales de la contaminación y el calentamiento que ya tenemos, que actualmente el Ártico está en flamas. Entonces es tiempo de que todos nosotros hagamos nuestra inclinación a consumir menos las carnes y más las plantas naturales. Muchas gracias, doctor Roberto, por esta respuesta tan interesante, cómo la alimentación tiene relación con la cultura de paz y la paz que tenemos cada uno de nosotros. Fíjese que también aquí quienes nos están viendo, quienes están aquí presentes en la plataforma, son personas que se dedican a la administración de justicia, como le decía, y una persona nos pregunta, maestro, ser para que un infractor no vuelva a delinquir, ya que entran varias veces los detenidos y por el mismo delito, pues se llevan hasta los jueces de control. Sin embargo, bueno, pues se les da la libertad y regresan nuevamente a delinquir, aunque se les castigue, es reiterado. Y esto pues definitivamente nos habla de una situación que no están en paz ellos mismos y por supuesto la sociedad también. ¿Qué opina? Exactamente. Ahora, nosotros hemos visto que ha habido sociedades que vivieron sin prisiones y sin cárceles. Fíjate, una de las cosas cuando llegan los españoles al continente americano se encuentran que aquí no tienen cárceles, no tienen prisiones, no encierran a la gente. Y había 90 millones de seres humanos aquí. Es decir, la gente ha vivido sin prisiones por cientos y miles de años y diseñaron un cierto sistema de justicia sin ese factor. Entonces, a mí me tocó la fortuna de vivir con diferentes grupos indígenas aquí en los Estados Unidos.
Unos de ellos estaban muy cerca donde yo había nacido, aquí en California, y fueron los últimos indios en entrar en contacto con los europeos. Todavía hablé con un señor que su abuelo fue el primero de su tribu en ver a los seres europeos venir aquí a sus tierras cerca de Shasta, el volcán del norte de California, de donde yo soy. Y este viejito me estaba platicando la visión de su abuelo, que creció sin ninguna influencia exterior y que manejaban muy en paz su problemática, y que tenían sus consecuencias para aquellos que se portaban mal, les daban sus sanciones y tenían que trabajar con ellos. Lo que yo vi ahí todavía fue un sistema tan maravilloso que todavía cuando encontraban, por ejemplo, un joven que empezaba a tener problemas, en lugar de mandarlo y encerrarlo a algún lado, lo mandaban al cerro más remoto con un viejito. Y el viejito se quedaba nomás con ese joven. Y el joven, si quería gritar, si quería hacer de las suyas, ahí no había prácticamente consecuencia. Y duraban de 40 días, que era el primer término, fíjate, 40 días, porque ellos tenían ese sistema de usar 40 días en el primer problema. Y cuando se superaban a ese problema, entonces se volvían a reintroducir al grupo grande. Si volvían a caer, ocupaban un poco más de tiempo, pero era precisamente en un espacio mayor, ocupaban mayor espacio, más autonomía, pero también un maestro, una maestra, si era mujer, para seguirle dando los fundamentos que obviamente había perdido. Es decir, si vamos a tener un sistema que no nomás es de castigo, sino de rehabilitación, la rehabilitación tiene que ser lo suficientemente profunda y sistemática para ayudarle al individuo a volver a salir de su problemática. Y me ha tocado ver personas que prácticamente estaban desahuciadas ya por el sistema político y legal, encontrar su nuevo camino. Estas eran prácticas mucho más duras. Unas de ellas consistían en ejercicios físicos de enorme esfuerzo. Por ejemplo, los tipos que habían caído en mucho recidivismo tenían que hacer las carreras sagradas que les llaman de purificación. Me ha tocado participar en unas de ellas. En la que me tocó participar, estuve corriendo de un volcán a otro 127 millas, que serán 180 kilómetros sin parar. El año antepasado estuve en la carrera donde algunos de estos tipos que se estaban rehabilitando habían jurado hacer la carrera sagrada y estaban lanzándose a correr en invierno desde Nebraska, Fort Robinson, 9 de enero, 13 días con sus noches en el hielo hasta llegar a Montana, que estaba a 400 millas de ahí. Entonces estos tipos hacen esas carreras tan extraordinarias y entran en otros estados de conciencia que prácticamente los transforman. Y el resto del año están en una santa paz. Los miembros de las tribus les dan sus reconocimientos, les dan su lugar como personas que han muerto y renacido, como en nuestra leyenda de muerte y resurrección de Quetzalcóatl, o el camino que siguieron los antiguos toltecas cuando iban a Teotihuacán, del cual en Sagún leemos, le preguntaban quiénes son estos toltecas y decían, se murió, se fue, se hizo uno con Dios. ¿Dónde? En Teotihuacán. Y lo primerito que tenía que hacer era pasar por la calzada de los muertos. Es decir, tenía que morir para renacer. Y hay gente que se siente y le dice, o me muero o se muere la droga, porque los dos no podemos vivir. Y es ahí donde necesitan la ayuda psicológica y de guías, porque están listos para practicar no el suicidio, sino lo que los científicos han llamado con un término que yo inventé, le llaman egocidio, es decir, la muerte de su ego.
la muerte de su identificación con la adicción. Incluso eso tiene que quedar atrás y son unos tipos renacidos porque entonces ya es la esencia de su ser la que restablece su estado y son tipos que aquí les llaman hombres y mujeres medicinales. Se hicieron medicina, vencieron su enfermedad y lo hicieron ellos mismos. No tuvieron que depender de otras personas, aunque los apoyaron, pero ellos mismos fueron su agente primordial de curación. Por eso tienen que asumir responsabilidad, tienen que tener conciencia y tienen que entrar en el estado ya no del pasado que nos traumatiza y ya no del futuro que nos ayuda a proyectarnos, sino solamente el aquí y el ahora. El entrar de lleno en el momento presente, que es el único tiempo que realmente puedes vivir para ser un ser nuevo. Ese es el camino primordial, tanto de la rehabilitación en adicción como en la rehabilitación legal. Y si no, les estamos poniendo demasiada presión nomás a nuestros trabajadores legales, siendo que necesitan un equipo multidisciplinario de ayudantes. Tenemos que dedicarles mayor cantidad de recursos a nuestros trabajadores. Y estos como recursos son los que vuelven a educar al paciente moderno y a darle su plataforma y su camino con corazón nuevamente. Muchas gracias, doctor Roberto. Tenemos aquí, le mandan muchos saludos de las hormigas AC que están aquí presentes y también tenemos aquí a Olga que nos visita y que nos está viendo desde Nebraska y también le manda un cordial saludo a usted, doctor. Y por aquí nos preguntan algo también muy interesante. Nos dice, ¿cómo incursionar en un grupo con tanta sabiduría y saberes ancestrales como la comunidad Rarámuri en Chihuahua para llevar de ellos herramientas ahora para los métodos alternos de solución de conflictos? ¿Qué opina, doctor? Yo les estoy eternamente agradecido a los sabios Rarámuri. La gente ordinaria les llama los Tarahumara, pero son Rarámuri, que son los corredores de pies ligeros. Estos Rarámuri tienen un concepto maravilloso que a mí me encanta, que se llama cuira. Y cuira es la magia que haces para mantenerte en el mejor estado interior, independientemente de lo que te esté pasando. Es hacer humor y alegría, creatividad improvisada. Ese es el poder del cuira. Y me tocó la fortuna de estar el día que estaban empezando a organizarse las hormigas allá en Ciudad Juárez. Si hay una organización que nos da esperanza para la ciencia de la paz, es la organización de las hormigas en Ciudad Juárez. Estas fueron primordialmente mujeres, 2, 3 hombres, pero porque nos llevaban. Pero las pioneras eran las mujeres que se cansaron de tanta matazón, de tanto abuso, de tanto dolor y pusieron a los niños primero. Si ponemos a nuestros niños primero, empezamos a organizarlo todo. Y si empezamos a seguir las reglas más sencillas que me tocó ver cuando las implementaron en el centro de las hormigas, veía yo niños que no podían ni hablar del dolor y de la pena y de la angustia que ellos llevaban viviendo. Y este grupo creativo de las hormigas trabajaba con chicos y grandes y transformó el espacio. Cuando le das espacio a estos niños renacen y se reconectan. Y por ello, estas organizaciones requieren de ser reproducidas. Hay ahí una sabiduría tan grande que tenemos que sacarla más a otros círculos. Una cosa que nunca se me va a olvidar
es cuando yo estaba en la ciudad sagrada de curación de Chihuahua que se llama Paquime, Casas Grandes. Ahí estábamos con muchos niños. Algunos de estos niños no tenían mamá porque sus mamás eran unas de las mujeres que habían asesinado ahí. Más de 400 mujeres en aquel entonces. Y yo veía a estos niños sin mami. Y vi a uno de los líderes, Raramuri, y me dijo, Roberto, tú has hecho buena terapia con los niños, pero no está completa. Y yo le dije, no está completa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenían un par de niños con flor amarilla. Y le hace, esos son niños medicinales. Estos niños van a trabajar con estos niños que han perdido su mami. Y les dieron el nombre de la mamá, lo pusieron en una cobija y los cubrieron con esa cobija que tenía el nombre de su mami y pasaban en las noches, prendían ahí la fogata y decían el nombre de su mami y los apoyaban. Y por primera vez algunos de estos niños lloraron. Y cuando hubo llanto, ya empezó a haber esperanza, porque las lágrimas son medicina también. Y ha habido personas que enferman porque no lloran. Y los niños lloraron y yo los vi al día siguiente y dije, ¿cómo van? Ya van mejor, pero no está completo. Y pasaron 2 días más y al final me dijeron, ahora sí, ya completaron su curso, porque estos niños sintieron, se reconectaron con el amor de su madre, tuvieron el amor de otros compañeros que no los dejaron solos. Y ellos ya lloraron sus lágrimas y ahora están riendo sus risas. Y los Hopis, los grandes sabios aquí, los más viejos en mantener el conocimiento ancestral de los indios de Norteamérica, nos dicen, la salud empieza y acaba cuando lloramos todas nuestras lágrimas y reímos todas nuestras risas. Y eso fue lo que hicieron también nuestros sabios Raramuri. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Decirle que tiene bastantes preguntas en Facebook, aquí en el chat. Y pues vamos a pasar a una más, si está de acuerdo, doctor. Con si está todo de el acuerdo gusto. Gracias. Nos dicen por aquí, gracias, nos dice Elvia, que se necesita incluir a la madre, al padre en el trabajo emocional, educativo, terapéutico, sobre todo cuando se trata de niños, cuando tienen una situación de violencia, una muy agresiva o de ansiedad. ¿Qué le sugiere, doctor? ¿Cómo hacer? Sí, fíjate, qué buena pregunta, Silvia. Una de las cosas que yo aprendí trabajando con los padres, particularmente con los hombres, porque son los más renuentes en algunas ocasiones, es cómo involucrarlos, cómo hacerlos que participen en el programa. Entonces yo empezaba programas y había, al empezar, casi puras mujeres. Entonces nos pusimos de acuerdo, escogimos un fin de semana y todas consiguieron llevar a hombres a mi encerrón. Hacíamos encerrones de grupos de 200 hombres. Y ellos llegaban, la mayoría de ellos decían, pues yo no sé ni lo que va a haber, yo no vine, me trajeron. Y llegaban ellos y ya empezaba yo mi plática y los dejaban sin carro y sin teléfono. Nomás los dejaban y venían a recogerlos después de 5 horas. Y teníamos nuestro taller de 5 horas y yo nomás estaba con los puros hombres, entre hombres, confrontándolos en el ciclo de la violencia, confrontándolos en el ciclo de la destrucción. Y empezaban a agarrar la onda y afortunadamente algunos de ellos tenían hijos, niños pequeños, y luego me dejaban a los niños y me acuerdo muy bien el día que estaba un niño bien chiquito, 4 o 5 años, y yo le dije, vamos a hacer un juego. Los juegos nos educan no nomás a los chicos, sino a los grandes. Y les dije, vamos a hacer un juego donde los niños van a mandar a los papás. Imagínate. Y yo dije, ¿quién quiere pasar? Y estaba ese niñito, yo, y se me deja y dije, pues este niño va a ser primero.
¿cómo te llamas? Me dice, Pedro. Le dije, Pedro, ¿cuántos años tienes? 4. ¿Y quién es tu papá? Y por allá yo estaba viendo al señor así todavía muy espigado él. Dije, ese es el papá. Dije, vente para acá. ¿Cómo te llamas? Pedro. Y el niño me dice, yo soy Pedrito. Pedrito, mi papá es Pedro. Y yo le dije, ok, Pedrito, ¿quieres hablar con tu papá? Le dije, sí, quiero decirle que haga. Y lo veía hacia arriba. Entonces le dije al papá, papá, bájate, ponte al mismo nivel visual donde está tu hijo. Que los dos se vean a los ojos frente a frente. Y se hinca el papá Pedro a ver a Pedrito. Y al estar hincado están los dos viéndose y le pongo la mano atrás al señor y le dije, tu papá, tú eres papá, este niño te va a decir lo que él quiere. Y dice Pedrito, papi, quiero que me digas, Pedrito, te quiero bien mucho. Dice así. Y entonces yo veo al papá y le digo, ándale, dile. Y se me queda viendo el papá así. Y me echaba unos ojos medio enojadón. Y el niño así tierno y a mí enojadón. Y le dije, ándale, ándale. Díselo, díselo. Ella sabe que lo quiero. Le dije, ya sé que él sabe que lo quieres, pero él quiere oírlo. Él quiere que se lo digas. Él quiere que sigas la orden que te está dando. Y el señor Pedro se le queda viendo mejor a su hijo y dice, Pedrito, y él dice, sí, papá, te quiero bien mucho, y llora el papá. Y cuando llora el papá, el niño lo abraza, porque el papá tiene que aprender a ser vulnerable, a ser tierno, a tener ese corazón de ternura para su hijo, para su hija. Y este señor estaba con ternura y el niñito, mira, lo abrazó muchísimo. Después el papá me dijo que él jamás había recibido una palabra de amor de su padre. Él no tenía eso en su experiencia y sin embargo, él se lo pudo decir y sentir a Pedrito. Y entonces, cuando yo aprendí eso, le dije, pase, señor Pedro, y les dije a otros hombres, ¿cuántos de ustedes tampoco recibieron esta experiencia de el amor dicho, la presencia emocional, no nomás física, de tus padres, particularmente de tu padre? Y la mitad del grupo levantó la mano. Y entonces les pregunté, ¿y cómo es posible que el señor don Pedro pueda darle a Pedrito lo que él jamás recibió? Y un señor me dijo, pues cuando uno da lo que uno recibe, podemos decir que es amor natural. Yo dije, ándale, ha de ser de Michoacán, bien listo. Y entonces le dije, ¿y ahora cómo le llamas a este? Y me dice, este no es amor natural porque no lo recibió, pero lo pudo dar. Por eso yo le llamo y le sugiero que le llame amor milagroso. El darlo sin haberlo recibido. Y este amor milagroso lo he visto en acción. Este amor milagroso es el que dan algunos que se avientan en el camino de transformación, ya no nomás por ellos, sino por el amor a sus hijos. Hemos estudiado mucho en la psicología cómo los papás cambian a los niños, pero nos hace falta estudiar aún más cómo los niños cambian a los padres. Wow, doctor, cómo los niños cambian a los padres. Qué impresionante reflexión. Muchas gracias. Y bueno, pues si nos permite una última pregunta, doctor. Con Gracias. todo Muchas gracias. Y bueno, pues aquí nos pregunta, doctor Roberto, un último consejo que nos pueda dar, una recomendación para hacer una transformación positiva del planeta. ¿Qué opina, doctor? Sí, mira, yo me acuerdo el año 1969, estaba yo en Autlán, Jalisco, con mi abuela. Y mi abuela me puso mirando hacia la luna y me dijo, en este momento, mijo, ahí en la luna, están viéndonos hasta acá, salúdalos. Y estaba yo, mira, desde
mi casita ahí con mi abuela en Autlán, saludando a la luna, seguro de que el astronauta, porque el Apolo 11 estaba llegando en 1969 a la luna. Y por un momento cerré mis ojos y mi abuelita me puso sus manitas aquí al lado y me dijo, míranos ahorita como si estuvieras con ese astronauta. Y yo, con ese poder que me había dado mi abuela de permitirme ensoñar, pude ver la Tierra. Y pude verla tan chiquita así, azulita. 2 años después la publicaron con una foto que tomaron otros astronautas y era prácticamente como en ese momento pude ver la Tierra como una de mis canicas favoritas. Eran las canicas grandotas que nosotros utilizábamos como el mayor precio cuando teníamos competencia de canicas que les llamábamos canicones y eran azules y tenían unas como nubes blancas. Y yo dije, cuando miras al planeta así, se te hace chiquito y se te hace uno solo. Y son aquellos, como me dijo mi abuela, en los últimos tiempos de los mayas lucharán los terrestres contra los antiterrestres. Los antiterrestres son los que están dañando a la Tierra. Y los que están cuidando a la Tierra, que le llamamos Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. La miramos como madre. La miramos como nuestro cuerpo grande. Y si te armonizas con la Tierra, tienes madre. Y si no te armonizas, entonces estás dañando a la madre de todos, a nuestra Huatlalap, como decían los antiguos, la madre de todos los seres. Y mientras más gente caiga en esta conciencia planetaria, esta conciencia planetaria nos eleva a todos. Y ocupamos que no se den por vencidas ni por vencidos los que están manteniendo la frecuencia de la paz, del bienestar y la conciencia unificadora planetaria, porque con su conciencia están dándonos medicina. Cuando tú estás mirando a la totalidad, estás generando una energía peculiar que últimamente la hemos midiendo con los grandes equipos de computación que se llaman Random Number Generators. Son generadores de números random que existen actualmente en todo el mundo. Y la Universidad de Princeton son los que han estado por más de 30 años calibrando que cuando la gente emite estados de conciencia elevada y de altruismo con su conciencia, se empiezan a armonizar estas frecuencias. Estas frecuencias antes creíamos que eran cosas irregulares, que no tenían causa o efecto, pero estamos viendo que la conciencia es uno de los principales agentes de transformación. Entonces, vamos elevando nuestra conciencia. Yo viví la conciencia elevada de mi abuela porque a mí me daban dolores de cabeza de niño, pero cuando me acercaba a mi abuela, después de un ratito, se me quitaban. Y yo dije, ah, caray, ¿cómo está eso de que si me arrimo a mi abuelita, se me quita el dolor de cabeza? Y mi abuela me dijo, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pero lo que yo noté es que mi abuela podía entrar en estados de conciencia donde no había pensamiento. Estaba en un estado de una paz que solo los grandes místicos alcanzaban. Y cuando entraba mi abuela en esos estados de paz, era contagiosa y cualquier ruido que yo traía se me quitaba. Y yo a veces le hablaba, inmediatamente decía, ¿qué quiere Roberto? Y le decía yo, pues ya se me olvidó.
Y mi abuela me dijo, no te apures, mijo, es que tienes tantas ideas tan geniales. Y se ponía a coser. Y me dijo, ya vendrá tu idea. Y se ponía a esperar que volviera a llegarme mi idea. Mi abuela no me daba contenido. Mi abuela me daba espacio donde yo podía explorar mi contenido. Y por eso yo sé quién tiene conciencia planetaria, porque ellos en lugar de dar instrucciones o palabras, te dan ese silencio, te dan ese espacio para que tú te encuentres a ti mismo. Y benditos son los que preservan el espacio para que otros se encuentren a sí mismos, porque esos son los de la conciencia planetaria. Muchas gracias. Doctor Roberto, muchas gracias por esta intervención excelente, por respondernos todas estas preguntas y gracias a ustedes que están aquí en la plataforma, gracias a los que nos estuvieron ahora sí que siguiendo en la transmisión de Facebook, gracias al maestro Víctor Sánchez, gracias al doctor Blas y pues doctor Roberto, en este momento vamos a hacer lo siguiente, esperamos que se pueda ver por ahí mi página, quiero compartirte algo, doctor Roberto, algo que tenemos aquí, por aquí, quiero compartirlo contigo, doctor, y con todos los que están aquí presentes. El gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Dancing por su valiosa participación como ponente en la conferencia titulada De la violencia, la educación emocional y la cultura de paz. Guadalajara, Jalisco, 16 de julio del 2020. Nos firma nuestro presidente municipal de Guadalajara, el maestro Ismael del Toro, y por supuesto el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien es secretario general de este ayuntamiento. Te hacemos llegar, doctor, este reconocimiento con mucho cariño. Y bueno, pues decirte también que, y sí, todos veo los aplausos por ahí de todos los asistentes, los aplausos virtuales que tenemos aquí para el doctor Roberto Dancing. Pues decirles que ha sido un gusto tenerlo, doctor, y a nombre también está por aquí llegando el doctor Blas, que también tiene por ahí, está cayendo una lluvia fuerte donde está él, y bueno, pues con este momento de la señal, ¿nos escuchas ya ahí, doctor Blas? ¿Estás por ahí, doctor? Vamos a ver si nos escucha, porque el doctor le encantaría también darle las gracias a todos ustedes y darle las gracias al doctor Roberto. ¿Estás por ahí, doctor? Bueno, de mi parte, Roberto, pues sabes todo mi reconocimiento a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, de su presidente Ismael del Toro y el maestro Víctor Sánchez, secretario general del Ayuntamiento. Te queremos dar las gracias por esta participación tuya. Realmente fue, como siempre, todo un goce escucharte, todo un placer ver tus comentarios. Sabes el aprecio que se te tiene aquí en Guadalajara. Hace unos meses estuviste en un congreso, conquistaste los corazones de los zapatillos, ahora conquistaste los corazones de los cibernautas. Las actividades son sustanciales por el tema que hablábamos hace un momento. Nos enseñaron a enfrentar problemas de tipo materiales, pero no de tipo emocionales. Entonces, hoy nos hablaste mucho sobre el tema de cómo ¿Nos puedes hablar un poquito más fuerte, doctor, por favor? Un poquito más fuerte. Acércate más el micrófono para que te escuchemos. ¿Se escucha? Bueno, ahí se escucha mejor. Roberto, por darte las gracias nuevamente en nombre del ayuntamiento. Fue muy y esperamos verte en Guadalajara próximamente. Muchas gracias y gracias a todos los que participaron en este evento. Muchas gracias, doctor.
Gracias y abrazos virtuales. Abrazos virtuales. Muy bien, y con esto damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias a los que nos siguieron en Facebook. Gracias, doctor Roberto. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Fermín. Gracias. Gracias, Gracias. Adriana, maestra Olivia, gracias. Gracias. Francisco Gracias, Sánchez, Olivia, gracias. Bye, bye. Sonia, gracias. Hasta Delia. pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.